Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy con un invitado, Omar Arango Jiménez, directivo de ADIDA. Muy buenas noches, Omar, bienvenido a nuestro programa la noche de hoy. Adelante con su informe. Sí, Karina, buenas noches, saludo cordial a usted y a todos los oyentes del programa Educación al Día. Estamos a la expectativa de lo que pueda pasar en el Congreso de la República luego de los anuncios que hiciera el presidente Duque y que en buena hora fueran rebatidos por Luz Aida Bella, en representación de los partidos de oposición, haciendo uso del estatuto de la oposición. Muy buena la intervención de la senadora Aida Abella. Y nosotros llamamos la atención sobre los 6 puntos que ha radicado en el pliego de peticiones del Comando Nacional Unitario. Creemos que esos 6 puntos recogen aspectos básicos que hoy necesita el pueblo colombiano, pero destaco en particular lo relacionado con la insistencia en que el gobierno apruebe una renta básica para los 30 millones de colombianos que necesitamos el apoyo del gobierno y que para no salir a las calles necesitamos precisamente el apoyo, la forma de subsistir dentro de las casas, porque el pico de la pandemia crece, pero la necesidad y el hambre crecen y eso obliga a que los colombianos tengan que salir a las calles y de pronto a contagiarse y a contagiar, a no cumplir las medidas de bioseguridad. Ese punto de la renta básica es clave. El punto que tiene que ver con la educación. No podemos volver con el modelo de alternancia a las instituciones educativas si no existen las condiciones mínimas de bioseguridad, infraestructura logística en las instituciones educativas, sobre todo en los centros educativos rurales donde no hay conectividad, donde no hay condiciones de infraestructura y mucho menos condiciones sociales y económicas para que los niños y los jóvenes puedan estar tranquilos recibiendo sus conocimientos. Por eso, en buena hora, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE está convocando a la desobediencia civil. Si bien es cierto, Medellín está siendo escogida como una ciudad donde se pueda regresar de manera presencial a las instituciones educativas, avalamos la decisión de las autoridades locales en el sentido de no regresar porque no hay condiciones. Mucho menos pueden entonces algunos profesores, algunos directivos docentes, no todos, decir que sí hay condiciones y que quieren regresar a las instituciones educativas. No, tenemos que dar prelación primero a la vida y después a lo económico, después a los intereses políticos de algunos gobernantes, en particular del presidente Duque y la ministra de Educación. En ese pliego de peticiones de emergencia radicado por las centrales obreras hay puntos importantes que tienen que ver con el bienestar del pueblo colombiano. De igual manera, nosotros creemos que podemos y tenemos que hacer una lucha organizada para que el gobierno invierta más en el sistema general de participaciones. Es la hora de lograr una reforma al sistema general de participaciones para garantizar más recursos para la salud, el saneamiento básico, agua potable. Pero qué bueno, Karina, que estuviéramos allí pendientes también de lo que vamos a realizar acá en Antioquia. El 6 de agosto la Junta Directiva de ADIDA ha aprobado realizar un paro departamental, un cese de actividades, y vamos a rechazar las intenciones que tienen algunos entes territoriales, algunos gobernantes de retornar a las clases presenciales sin condiciones. Pero estamos exigiendo al gobierno seccional que pague las deudas que tienen pendientes, que proceda a adelantar los trámites correspondientes para que cumplan el fallo de tutela, el fallo del Consejo Superior de la Judicatura en el sentido de pagar a 5.800 maestros los dineros descontados por el paro del año 2001. Y ojalá que los paguen de manera indexada. Ojalá que paguen la bonificación pedagógica, horas extras por déficit, horas extras por primaria, que la Secretaría de Educación ha dicho que no las va a pagar. Ojalá que le paguen las deudas a todos los educadores y que se resuelvan serios problemas que hay también a nivel nacional con Fido Previsora. Fido Previsora no está pagando a tiempo las pensiones, las cesantías parciales, cesantías definitivas y prestaciones sociales. No está cumpliendo con la ley. Los señores de la Fido Previsora tienen que atender el llamado del magisterio colombiano y por eso lo más probable es que se apruebe un paro nacional en próximos días por parte de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y de eso estaremos dando noticias más adelante. Muchas gracias, Karina, que la pase muy bien.
Gracias, Omar, por su intervención y claro que sí, esta noche estaremos compartiendo con ustedes algunos apartes del importante conversatorio que se llevó a cabo el día de ayer por parte de la Central Unitaria de Trabajadores CUT en el marco del 20 de julio. En este importante evento virtual no solamente se habló del pliego de peticiones de emergencia que envió el Comité Nacional de Paro al gobierno nacional, sino que también se habló sobre el tema actual de la pandemia, la independencia y el inicio de las sesiones del Congreso. Por eso escuchemos a continuación la intervención del presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez. Es brutal lo que está pasando en términos de la pandemia. Creo que las centrales obreras nos habíamos quedado cortas en torno a lo que sería la situación a la fecha. En todo lo que tiene que ver con la celebración del Día de la Independencia, uno se plantea también un interrogante. Nos liberamos, sí, de los españoles en aquel entonces, pero ahora es el imperio de las multinacionales, es el imperio de los dueños del poder en los diferentes lugares del mundo, lo que nos tiene en una situación cada vez más difícil. 210 años de la batalla de la independencia, pero véalo en lo que estamos nosotros actualmente. Hoy coincidencialmente es el 20 del 2020. Esto realmente la situación no es precisamente la mejor. Y bueno, ya más adelante vamos a tener la oportunidad de plantear cómo, si el Congreso fuera lo suficientemente responsable, asumiría casi que una agenda legislativa única en torno a todo lo que tiene que ver con lo que estamos padeciendo. Yo no sé para qué vamos a discutir de otros temas, cuando hoy lo fundamental es lo que tiene que ver con los impactos de la pandemia en todo el territorio colombiano. Por su parte, el presidente de la CTC, Miguel Morantes, y Nelson Alarcón, presidente de FECODE, también se expresaron con relación a la situación actual que vive nuestro país a causa de la pandemia, también cómo enfrentamos el Día de la Independencia en medio de estos tiempos tan difíciles y también sobre el inicio de las sesiones del Congreso. Escuchemos. Hace 210 años, lo dijimos, 20 de julio, grito de la independencia. José Acevedo y Gómez llamó a la insurrección. Vino lo que se llamó la independencia de España. Bueno, y el año pasado, 2019, ya se celebraba el bicentenario, porque se mencionaba el 7 de agosto de 2019, perdón, de 1819, y el año pasaron los 200 años, 10 años después. Bueno, en ese momento hablamos de la segunda independencia, es decir, que teníamos que independizarnos ya, y en efecto se logró. El 21 de noviembre todos vimos cómo el pueblo colombiano se movilizó, cómo se protestó, y también cómo se pronunció con respecto a que estábamos dominados fundamentalmente por la corrupción. Teníamos encima unos dominadores corruptos, igualmente seguramente los que hacía 300, no sé cuántos años, pero estos se supone que son los nuestros, pero son los que dominan son de peor laya que esos anteriores posiblemente. Bueno, paso enseguida a lo de la pandemia. En el 2019 y teníamos planeado que para el 2020 era nuestra lucha fuerte y frontal con respecto a la segunda independencia, pero llegó la pandemia y nos trancó. Hoy ya tenemos una crisis difícil, un momento muy complicado y estamos preocupados, todo el mundo está preocupado con los posibles contagios y las cosas son muy difíciles. Hay tumbos a veces que no funciona bien, de tumbo en tumbo, dicen por ahí. Bueno, y llega el Congreso de la República, que entre otras cosas no ha hecho una buena tarea. No ha aprobado ninguna ley con respecto al asunto de la pandemia, ninguna, ni siquiera porque no hay ni ninguna iniciativa. No sé cómo irá a ser el pronunciamiento hoy, pero nosotros esperamos que eso sea así. Realmente no tenemos una soberanía plena. Hoy lo que tenemos es una violación al tema del Estado social de derecho por parte del gobierno nacional.
con todas sus políticas, con toda la corrupción que maneja hoy la situación para enfrentar el tema de la pandemia, lo que ha hecho el Congreso de la República, lo que está haciendo y lo que va a hacer en contra del pueblo colombiano. Entonces realmente no tenemos esa gran independencia que hoy queremos, que hoy resaltamos 210 años de ese grito de independencia, pero que en la práctica y en la realidad se está violentando todos los derechos de los trabajadores. Usted muy bien, Elías, lo señalaba, el tema de toda la pobreza, el desempleo, la desigualdad, y que en medio de esta pandemia se ha reflejado, se ha vislumbrado, se ha colocado en el escenario que está Colombia, desafortunadamente. Por eso hoy es importante nuestro pliego de emergencia, que no hemos renunciado ni vamos a renunciar a nuestro pliego general de los 104 puntos. Hoy estamos hablando de un pliego de emergencia en medio de esta pandemia que es crítica, que hoy se requiere y se necesita, como más adelante lo vamos a hablar, en el tema de los 6 puntos de nuestro pliego de emergencia, que el Comité Nacional de Paro unánimemente respaldamos y respaldaremos y defenderemos a ultranza como corresponde y como debe ser. Y esperamos que el Congreso realmente pueda actuar como debe ser, como corresponde, que le permita a la bancada alternativa dar las discusiones, los debates que le permitan hacer el control político, porque hoy esa mayoría que hoy nuevamente inicia su sesión, esa mayoría del Congreso, una mayoría corrupta que ha manejado los dineros a su antojo, con la permisividad del gobierno nacional, del presidente Iván Duque, y legislando en contra del pueblo colombiano, de la clase más vulnerable de nuestro país. Esperamos poder salir avantes y creo que entre todos debemos sumar mucho más y estar en esa gran unidad que se requiere y se necesita para salir adelante en nuestro país. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintreinagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Atención docente. Atención docente. No lo piense más. Curse ya su maestría y mejore sus condiciones salariales y profesionales. Lorenza Morales y Alma Mater te ofrecen maestrías con alta calidad académica y reconocimiento del Ministerio de Educación. En Alma Mater te ofrecemos maestría con 1 año de duración sin requisito de inglés, descuentos especiales hasta del 50%, cómodas formas de pago y mediante cesantías. En Alma Mater puedes escoger tu maestría en el área más afín a tu perfil de formación académica. Maestrías en español, matemáticas, tecnología, neuropsicología y psicopedagogía, en educación especial e inclusiva, en dirección de centros educativos y educación temprana. Comunícate con Lorenza Morales y Alma Mater y realiza ya tus soñados estudios en maestría. Teléfonos 302-349-9543, 302-349-9543. Teléfono fijo 448-9727, 448-9727. Oficinas, calle 10, número 4245, edificio Plaza Poblado, Medellín. Apreciado educador, en Alma Mater te orientamos, te acompañamos y te asistimos. En EPM estamos comprometidos con la reactivación económica del país. Por eso, durante la emergencia sanitaria, hemos mantenido más de 1.500 contratos activos con empresas y organizaciones, cumpliendo los protocolos de bioseguridad para cuidar la salud de la comunidad, los contratistas y los funcionarios. Porque con el compromiso de todos, seguimos garantizando la prestación de los servicios públicos y así el bienestar de miles de hogares y empresas. Unimos esfuerzos para seguir adelante. EPM, por ti estamos ahí. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día y estamos compartiendo con ustedes la noche de hoy
un poco de lo que se vivió ayer en el importante evento virtual de la Central Unitaria de Trabajadores CUT en el marco de la independencia de Colombia. Escuchemos a continuación al presidente de la central, Diógenes Orjuela, quien da cuenta de por qué es importante en este momento un pliego de emergencia. Diría yo tres cosas que tenemos que resolver los trabajadores y el país en el contexto del pliego. Primero, en la lucha por la soberanía y nuestra independencia, tenemos nuestro pliego de 13 ejes y de 104 puntos presentados después del 21 de noviembre y las gloriosas movilizaciones. En el contexto de la crisis, sanitaria y económica, ¿sí?, tomamos ese pliego de emergencia que es cómo exigirle a este gobierno. El único que tiene que resolver esto es el gobierno de Duque. Es resolver el problema de la salud de los colombianos, destruida totalmente, garantizarle comida a los colombianos, garantizar la estabilidad y las garantías en el trabajo y en el empleo, garantizar la sobrevivencia de las micro, pequeñas y medianas empresas que al fin y al cabo son la producción nacional y las generadoras de empleo, cómo resolver la seguridad de nuestros niños, niñas y adolescentes en la cátedra, en la escuela, y cómo resolver que los estudiantes universitarios estén y tengan garantías de continuar, y resolver de igual manera el tema de que los estudiantes universitarios todos tengan las garantías para continuar con sus estudios. Pero además es que en este Día de Independencia entendamos de qué nos tenemos que independizarnos de quienes llevaron al país a esta situación, independizarnos de las multinacionales, independizarnos del Fondo Monetario, el Banco Mundial, el imperialismo norteamericano, construir una patria libre y soberana. Por su parte, Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, también argumenta por qué es importante un pliego de emergencias en estos momentos de crisis sanitaria. Pliego de emergencia porque está en grave riesgo la vida de los colombianos, fundamentalmente por problemas de salud, porque la tasa de desempleo está reventada, una tasa de desempleo reconocida del 21%, lo que significa que estamos por encima del 25%. La defensa de la producción nacional, si no defendemos la producción nacional, estamos liquidados. La defensa del aparato productivo nacional, que hace parte de este pliego de emergencia, y a instancia de eso defender a la pequeña, a la mediana empresa. La renta básica para los sectores más empobrecidos de nuestro país, para los más vulnerables, un no categórico a ninguna clase de reforma laboral, un no categórico a cualquier pretensión de reforma pensional, la utilización de las reservas internacionales. En eso queremos ser enfáticos. Si tenemos aún 54.000 millones de dólares, ¿por qué no se emplea ese dinero, esos recursos? Hemos dicho en principio por lo menos el 30% para subsidiar esa renta básica, para apoyar a la pequeña y a la mediana empresa, para acompañar al movimiento cooperativo, a las cajas de compensación familiar, que son definitivas instituciones que representan a millones de colombianos. La gratuidad en la educación pública y privada. En plena era del coronavirus no se pueden cobrar matrículas, pensiones y aportes como si no estuviera pasando nada en nuestro país, además de la gratuidad en general en la educación colombiana. Nosotros no somos un país pobre, somos un país empobrecido por políticas neoliberales, por la corrupción y porque quienes mal gobiernan este país nos han llevado a esta situación tan caótica como la que estamos viviendo. Escuchemos también a continuación a Miguel Morantes, presidente de la CTC, quien nos cuenta cuál es la esencia de este pliego de emergencia. Aquí es un dilema, hay un dilema. O es la salud o la comida. Porque nos llega la pandemia, el sistema de salud en total bancarrota y la pobreza en su máximo esplendor. Igualmente, tristemente, ¿no? Igualmente la desigualdad. Entonces aquí el dilema es o nos morimos
morimos de coronavirus o nos morimos de hambre, dice la gente, y sale a la calle arriesgando la vida. Entonces, tenemos en el pliego de emergencia, es urgente, es necesario resolver el problema, no solo el de salud, bioseguridad y lo demás, sino también lo de cómo va a comer la gente que no tiene cómo vivir. Y aquí no estamos hablando de la gente que está en la calle, muy pobre, que fue desde el primer día salieron a flote, sino algunos que hoy día, meses después, 4 meses después, no tienen cómo vivir, aunque tienen algunos bienes, tienen un carro, tienen un taxi, tienen alguna camioneta, pero no pueden trabajar. Es decir, la cosa es difícil, muy difícil. Entonces, el pliego de emergencia es para solucionar eso. Igualmente, para eso, pues, se desprenden algunas otras cosas más. Por ejemplo, la educación, que seguramente habrá gente durante el día, y Nelson ahora lo hablará respecto al asunto de la educación, matrícula cero, los estudiantes tienen el problema de la mujer, los feminicidios aumentaron, sigue el problema grave en cuanto a la violencia contra la mujer, y eso está dentro del pliego de emergencia, hay que buscar salida a esto. Igualmente, en lo de la economía, el gobierno anuncia reformas laborales, pensionales, es decir, lo que quieren hacer es cargarle a los trabajadores de aquí en adelante el peso de resolver el problema del país y no a los grandes capitales. Igualmente, la producción nacional y derogar la producción nacional, porque de eso depende la alimentación, la seguridad alimentaria, y además de la industrial también, y igualmente la derogatoria de los decretos que han sido lesivos para esto. Por otro lado, Nelson Alarcón, presidente de FECODE, sostiene que este pliego de emergencia contiene el plan de acción básico para salir con éxito de esta crisis. Precisamente este pliego nacional este pliego de emergencia, como lo hemos denominado desde el Comité Nacional de Paro, es precisamente porque el gobierno hoy parece una caricatura, ¿sí? No soluciona, no da soluciones reales y concretas a toda la problemática que hoy tenemos. Hoy es lo que se necesita, lo que se requiere rápidamente para poder salir de esta crisis. Hoy el gobierno no le importa a los pequeños ni medianos empresarios, no le importa el agro, no le importa la pequeña industria, no hace ni traza las políticas que se requieren y se necesitan para proteger a nuestros campesinos. Hoy las cosechas que se han perdido. ¿Por qué? Por negligencia, por ineptitud del gobierno nacional. Y aquí hay que hablarlo claro, porque en estos escenarios hay que resaltarlo, como lo han hecho nuestros compañeros de las diferentes centrales. Hoy el gobierno es indolente, por acción y por omisión, no da las soluciones que corresponden. Hoy sigue violentando los derechos de nuestros líderes sindicales, sociales, hoy siguen persiguiéndolos, hoy siguen asesinándolos, hoy siguen macartizándolos, y por eso nuestro pliego, hoy el tema de los feminicidios que se siguen cometiendo a lo largo y ancho del territorio colombiano, y este gobierno no establece una verdadera política para contrarrestar absolutamente estos hechos tan lamentables que hoy estamos viviendo día a día, precisamente porque es un gobierno que tiene esa fragilidad, que no tiene ese compromiso, que no le adolece lo que sucede en nuestro país, que no le importan los derechos de los trabajadores, que no le importa la ciudadanía, que no le importa el pueblo colombiano, simplemente le importa es colocarle los dineros, los grandes capitales a los bancos, a los bancos, a las multinacionales, a los grandes empresarios que siempre se han lucrado de los recursos del pueblo colombiano y dedicándole los recursos, más del 30-40% del presupuesto, a la corrupción de este país, a los señores que siempre se han robado la plata y que campantemente siguen en nuestro país sin importarles el pueblo colombiano. A su vez, el presidente de FECODE, Nelson Alarcón, sostiene que este pliego debe ser constituido como una bandera de lucha. ¿Por qué tenemos que constituir como una bandera de lucha este pliego de emergencia del Comité Nacional de Paro? No, porque hoy son las necesidades, hoy es lo que se requiere y se necesita, como el tema de esa inversión que verdaderamente el Estado le debe dar al sector de salud, como esos recursos que se deben colocar en estos escenarios, como el tema de la renta básica. Hoy se requiere y se necesita para esos 9 millones de familias, para realmente contrarrestar esta pandemia que hoy estamos viviendo en Colombia y por supuesto en el mundo, pero también para que
matrícula cero para nuestras instituciones de educación superior en el sector público y subsidios para el sector privado de la educación superior. Hoy no puede seguir el gobierno entregándole los recursos a las grandes multinacionales y a los banqueros. Hoy la plata se está quedando también en los corruptos, como hoy lo ha señalado nuestro presidente Diógenes. Hoy tenemos que denunciar porque es el acto de corrupción más grande, a pesar de todas las circunstancias que hoy va a cometer y está cometiendo la mayoría del Senado de la República, de designar a un presidente corrupto, un presidente que se ha robado absolutamente todos los recursos públicos, que ha hecho trampa para las elecciones de los diferentes niveles de las corporaciones de nuestro país. Pero también aquí nosotros decimos desde FECODE, hoy nosotros no estamos preparados, el país no está preparado para ir a las aulas o retornar con esa famosa alternancia o presencialidad a partir del 3 de agosto en nuestras instituciones educativas. Hoy le decimos no a la alternancia, no a la presencialidad, le decimos sí a la desobediencia civil. Hoy no vamos a acatar, no vamos a ir los maestros y maestras de Colombia a las instituciones educativas, porque primero está la salud y la vida, así como nuestros padres de familia, como nuestros estudiantes. Más del 98% ha dicho no vamos a regresar porque no están las condiciones. Hoy el gobierno no invierte, no tiene los recursos para la infraestructura, para la conectividad. Debe generar una política clara, concreta de gratuidad, política universal de conectividad, entregar los elementos tecnológicos que requieren nuestros jóvenes y nuestros niños y los docentes. No vamos a asistir desobediencia civil. Y por eso agradecemos el apoyo de nuestras centrales, de los trabajadores de Colombia, de toda la ciudadanía, porque es que a este gobierno no le importa la vida, no le importa la salud. A nosotros sí nos interesa. Nosotros queremos y protegemos primero la salud y la vida de todas y todos. Por eso, desobediencia civil. Seguiremos desde nuestras casas, trabajando como lo hemos hecho, con ahínco, con ese gran esfuerzo de nuestros maestros y maestras de Colombia, colocando sus recursos propios. ¿Para qué? Para llegarle a los niños, para cumplirle como siempre los maestros y maestras de Colombia, porque este gobierno se ha dedicado a chantajear, a entregar pequeños recursos miserablemente a las entidades territoriales, pero no colocando los recursos que se requieren y se necesitan para infraestructura, conectividad, transporte escolar, alimentación, material didáctico. Seguiremos en el tema de la desobediencia civil. En EPM estamos comprometidos con la reactivación económica del país. Por eso, durante la emergencia sanitaria, hemos mantenido más de 1.500 contratos activos con empresas y organizaciones, cumpliendo los protocolos de bioseguridad para cuidar la salud de la comunidad, los contratistas y los funcionarios. Porque con el compromiso de todos, seguimos garantizando la prestación de los servicios públicos y así el bienestar de miles de hogares y empresas. Unimos esfuerzos para seguir adelante. EPM, por ti estamos ahí. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Finsuagro y Sintreinagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Finsuagro Colombia. Atención docente. Atención docente. No lo piense más. Curse ya su maestría y mejore sus condiciones salariales y profesionales. Lorenza Morales y Alma Mater te ofrecen maestrías con alta calidad académica y reconocimiento del Ministerio de Educación. En Alma Mater te ofrecemos maestría con 1 año de duración sin requisito de inglés, descuentos especiales hasta del 50%, cómodas formas de pago y mediante cesantías. En Alma Mater puedes escoger tu maestría en el área más
más afín a tu perfil de formación académica. Maestrías en español, matemáticas, tecnología, neuropsicología y psicopedagogía, en educación especial e inclusiva, en dirección de centros educativos y educación temprana. Comunícate con Lorenza Morales y Alma Mater y realiza ya tus soñados estudios en maestría. Teléfonos 302-349-9543. 302-349-9543. Teléfono fijo 448-9727. 448-9727. Oficinas, calle 10, número 4245, edificio Plaza Poblado, Medellín. Apreciado educador, en Alma Mater te orientamos, te acompañamos y te asistimos. Dirigentes sindicales de todo el país han enviado sus mensajes expresando por qué apoyar este pliego de emergencia. Por eso escuchemos a continuación las diferentes voces de apoyo a esta importante iniciativa del Comité Nacional de Paro. Intervención del Estado, del sistema de salud, para garantizar la atención en la pandemia, estableciendo todas las medidas de bioseguridad requeridas y formalización laboral para todos los y las trabajadoras de la salud. En este momento, insto al Gobierno Nacional a que comprometidamente intervenga el sistema de salud. Esta es una oportunidad que nos da la historia para resolver aquellas fallas estructurales que nos han afectado por tantos años. Con humildad creo que hay que reconocer aquellas limitantes que nos han obstaculizado el alcance de los objetivos y de las metas que tiene el sistema de salud. En este momento es importante que se resuelvan problemas estructurales que no permitirían que atendamos de forma apropiada a los pacientes que se presentan con la enfermedad de COVID-19 y la emergencia que afecta al país. Es importante que los dineros en el sistema de salud fluyan apropiadamente a las instituciones prestadoras de salud que están enfrentando esta grave emergencia, que los trabajadores de la salud que se encuentran contratados de formas inadecuadas pasen a un estado de formalización laboral donde se les respeten sus derechos, donde puedan trabajar dignamente. Y es muy importante además que por todos los medios logremos garantizar todas las medidas de bioseguridad y el equipo necesario para que los trabajadores de la salud que están haciéndole frente a esta situación puedan cuidarse, puedan preservar su vida y puedan estar disponibles para sus familias y para todos los pacientes que se presentan en este país. Durante muchos años hemos tenido un sistema de salud que, aunque ha hecho avances en el alcance de algunas metas, se ha quedado corta en otros. Ahora, para hacer frente a esta emergencia, necesitamos que las instituciones de salud puedan integrarse entre ellos, que haya una oportunidad en la atención, que seamos solidarios en la forma en que se pueden atender los pacientes de acuerdo a la disponibilidad de camas hospitalarias y de camas de UCI, que resolvamos aquellas dificultades que existen en la contratación de los profesionales, que encontremos formas y mecanismos adecuados de integrar todas las redes de prestación de servicios de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Creo que esa es una importante oportunidad histórica para resolver aquellas cosas que en el sistema de salud no han funcionado apropiadamente y una oportunidad para devolverle la dignidad al trabajo en el sector de la salud. ¿Qué tipo de cambio en el sistema de salud nos merecemos los colombianos? No hay que inventar nada. Ya sabemos que los sistemas únicos de salud en manos del Estado, planificados y gestionados desde el Estado, como ellos existen en muchos países de nuestra región, en Cuba, en Costa Rica, en Uruguay, entre otros, son la salida al caos y a la anarquía de un sistema de mercado. Un sistema único de salud que garantice atención integral a toda la población sin distingos de clase social, de género o de condiciones étnico-raciales o territoriales. Un sistema de salud que tenga en su base la atención primaria integral en salud para que pueda poner en práctica las medidas eficaces de prevención y de promoción de la salud y al tiempo atender a los enfermos. Un sistema de atención primaria en salud que permita la integración de las redes de atención, gestionadas por el Estado y no por empresas privadas,
para que todas las necesidades puedan ser atendidas en las redes de atención. Ese es el sistema de salud que reclamamos y los colombianos y colombianas nos lo merecemos. El pliego de emergencia debe no solo decir que necesitamos un cambio, sino orientar también el sentido del mismo. Y este pasa por la construcción de sistemas únicos de salud públicos estatales y con participación ciudadana. Realmente aprovecho esta oportunidad para sentar nuestra voz de protesta con el gobierno nacional por las medidas tomadas durante esta pandemia. Si hay algo que tiene la pandemia es que desnudó la real situación del país, desnudó el modelo de salud que tenemos, que permite la intermediación financiera y nos lleva al caos total. Porque un modelo de salud pensado solamente para el lucro, para el beneficio económico de ciertas EPS o empresas, no es el modelo que sea ejemplo en salud pública. De tal suerte que hemos visto el detrimento de los hospitales, la red hospitalaria pública requiere una mayor inversión, pero no hemos visto por parte del gobierno nacional que los rubros, que los giros que habían sido prometidos estén llegando donde deben llegar. Y se hace urgente y necesario que todos los actores del sistema general de seguridad social en salud estén capacitados financieramente para atender la pandemia. Por otro lado, la situación de nosotros los trabajadores no puede ser peor. Muchas veces nos preguntamos ¿cuánto vale la vida de un trabajador de la salud en Colombia? Pareciera que no valiera un peso, pareciera que no vale nada, pareciera que nuestros derechos realmente no son importantes para este gobierno. También estamos pidiendo que la Ley Estatutaria en Salud 1751 pueda realmente entrar en vigencia, está engavetada y necesitamos que la salud como derecho fundamental en Colombia sea el pan de cada día en este país, sea realmente el derrotero que nos lleve a mejorar todas las diferencias y todas las inequidades que tenemos. Muchísimas gracias. De la CUC Sucre, un cordial, fraternal y combativo saludo. Expresamos nuestro respaldo total a los 6 puntos básicos plasmados en el pliego de emergencia presentado por el Comando Nacional de Paro al Gobierno Nacional para afrontar con éxito el confinamiento que viven los colombianos a causa de la pandemia del COVID-19. En cuanto al sector salud, respaldamos la formalización del empleo para todos los trabajadores de la salud. En cuanto a educación, respaldamos la exigencia de matrícula cero para los estudiantes de universidades públicas y subsidio para universidades privadas. Exigimos renta básica, un salario mínimo para los colombianos más vulnerables durante 6 meses. También defenderemos la producción nacional, el empleo con derecho, la soberanía y seguridad alimentaria, subsidio a las MIPYME por el valor total de la nómina. Entablaremos acciones para garantizar la plena vigencia de los derechos de las mujeres y prevenir la violencia basada en género. Defendemos un trabajo digno, exigimos por la derogatoria de los decretos de emergencia que desmejoren las condiciones económicas y sociales de los colombianos. La Coordinación CUC Región Caribe. Apoyamos la presentación del pliego de emergencia por parte del Comité Nacional de Paro el día 19 de junio del 2020. En ello se condensan 6 ejes fundamentales de las necesidades más sentidas del pueblo colombiano en materia de una salud digna y oportuna. Para eso se requiere inversión. 2. El tema de una renta básica para la población vulnerable. 3. La defensa de la educación pública, que haya subsidio para la población en la educación superior. 4. Que haya una defensa de la industria nacional. 5. Defensa de los derechos de la mujer. 6. Defensa de los derechos de los trabajadores y los pensionados. La no privatización de del SENA y no liquidación de Bioenergy. El 20 de julio presentaremos estos 6 ejes por parte de los partidos alternativos de nuestros congresistas para que se conviertan en ley de la República. ¡Viva el paro, el pliego de emergencia! ¡Viva! La Central Unitaria de Trabajadores del Departamento Norte de Santander respalda el pliego de emergencia.
6 puntos que vamos a trabajar con las comunidades, con el liderazgo sindical, con el liderazgo popular, para contrarrestar las políticas del gobierno de Iván Duque. La salud, la educación, la renta básica, la producción y el empleo, la mujer, género y diversidad y todos los actos administrativos que produjo el estado de excepcionalidad del gobierno nacional. Vamos a trabajar unidos en contra del gobierno de Duque. ¡Viva la Central Unitaria de Trabajadores! La Central Unitaria de Trabajadores de Casanare respalda totalmente el pliego de emergencia presentado al Gobierno Nacional por el Comité Nacional de Paro, pues es necesario y urgente discutir con el Gobierno Nacional el tema de la salud pública, la bioseguridad, la protección a los trabajadores y la formalización en el empleo, discutir el tema de la educación pública, el no regreso a la presencialidad sin las condiciones necesarias y el apoyo al sector universitario para que puedan continuar sus estudios. La renta básica es necesaria, es urgente para millones de personas que están padeciendo, están sufriendo porque no tienen empleo, están en la informalidad y realmente están prácticamente en la miseria en esta coyuntura. Es necesario proteger la industria nacional, es necesario que se discuta a profundidad el tema de la vida, de los asesinatos, de la violencia contra las mujeres, contra los niños, contra los jóvenes, contra los dirigentes, y igualmente que se deroguen los decretos que van en contravía de la sociedad y finalmente siempre unidos por la dignidad y los derechos del pueblo colombiano. Fraternal y cariñoso saludo desde la CUT Huila. Expresamos a todas y todos nuestro más ferviente convicción y apoyo total al pliego nacional de emergencia, ya que sopesada todas las circunstancias, encontramos que este pliego resume, grosso modo, los más sentidos y vigentes necesidades de la inmensa mayoría del pueblo colombiano. Si aún no lo conoces, te invitamos a que los leas o estudies y nos brinde también tu decidido apoyo. Vamos llegando al final de nuestro programa Educación al Día, pero antes de finalizar, compartiremos con ustedes el poema Caminos del Sueño por el docente y poeta Alejandro García. Soy Alejandro García Gómez, escritor. Les comparto 4 breves poemas de mi libro Alfabeto de Sombras, del que traemos una secuencia de su primera parte llamada Caminos del Sueño. Alfabeto fue publicado en 2003. Poema 17. No olvides que la falta de oro te hace esclavo de quienes lo poseen. El exceso te hace esclavo del oro. Poema 18. Al regreso, guía la nave con tu mano, con ánimo sereno, calmo. Escoge una estrella. Entre todas, la tuya. Acércala a tu noche. Poema 19. Cuando vuelvas, pregunta por tu nombre. Te mirarán con indiferencia. Tal vez alguien empiece a hablar de ti. Entonces una lágrima te descubrirá. Al libro desforrado que te entregue la anciana, adjúntale las hojas que cargas en la alforja. Fórrale y espera a la noche para cerrarlo.
Poema 20. Si haces escala en un puerto, recuerda hacerte a la mar antes de la angustia que acarrean las entregas. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche.